Hola a todos y a todas, le damos comienzo a nuestra segunda clase virtual. Vamos a comenzar repasando un poco lo visto anteriormente. Estuvimos trabajando con la teoría de la escritura por proceso de Flower and Hayes. Nosotros lo tomamos del texto de Marta Marín, que ustedes tienen una copia, Lingüística y su enseñanza. Estos autores proponen 3 momentos que no son acabados, es decir, no sea primero uno, después otro y después otro, sino que son momentos recursivos, se dan en todo momento, que son la planificación, la traducción y la revisión. Es importante tener en cuenta que en la planificación yo no solo tomo decisiones en cuanto a lo gramatical, sino que pongo en puesta, digamos, distintos subprocesos mentales con la información que se va a consignar en el texto y la organización que se le va a dar este. Por eso, van a decir estos autores, influye mucho en los escritores el ambiente de trabajo, la memoria a largo plazo y del escritor. Es interesante tener en cuenta que en esta etapa previa va a ser muy importante tener en clara la intención de mi escrito, el receptor de mi escrito y el vínculo que quiero establecer con ese receptor. También los conocimientos que tenga ese receptor. Eso se vio muy claramente en algunos casos de ustedes cuando escribieron el manifiesto. No estaba muy clara esa intención del escrito, no sabía si tenía que escribir un texto argumentativo, si tenía que convencer o si tenía que declamar. En algunos no estaba presente quién iba a ser el receptor de ese texto y en otros era muy distante ese vínculo que establecían con el receptor. Por eso hubo que hacer modificaciones. También cuando uno empieza a planificar un texto tiene que tener en cuenta qué tipo de texto va a utilizar, cómo lo va a estructurar para facilitar la comprensión del lector y el formato que se le va a dar. En la traducción, los autores dicen que eligieron el término traducción a fin de subrayar las cualidades peculiares de la tarea, aun cuando el proceso de planificación representa el propio pensamiento en palabras. Tal representación probablemente no se hará con una sintaxis elaborada. Otros autores hablan de puesta en texto, escritura, redacción, primer borrador. Pero lo interesante de esta etapa es que yo tengo que hacer distintas preguntas, ¿sí?, para poder elaborar un texto coherente y cohesivo. La coherencia y la cohesión también va a estar muy presente en esa revisión final, que veíamos que es la etapa que le falta a Aristóteles cuando hablaba de su retórica, porque estábamos hablando de la lengua oral y en este caso hablamos de la lengua escrita. Y terminamos trabajando en estas últimas 2 clases mucho la gramática. La pregunta es: primero, ¿leyeron el texto de Marta Marín? ¿Les ayudó? ¿No les ayudó a aclarar el panorama? Y segundo, ¿por qué estuvimos trabajando tanto la gramática? Los legionarios romanos eran tipos duros, acostumbrados a soportar toda clase de adversidades, menos el hambre. Para mantener sus alimentos usaban sal, pero esta era muy cara y difícil de conseguir. Entonces, para comprar sal, los legionarios recibían un dinero y a este pago se les llamaba salarium.
Por este motivo, la paga que recibimos por nuestro trabajo ha pasado a ser nuestro salario, que a veces es tan escaso que parece que se lo lleva el viento. Los dejé con una pregunta, ¿por qué trabajábamos tanto gramática? Y ahora compartimos ese video de cuando digo, que habla de la etimología de las palabras. La pregunta es, ¿ahí también estamos trabajando gramática? Fíjense en esa diapositiva, todas las palabras que aparecen, cuántas de ellas hemos nombrado en nuestra cátedra. Es obvio de que ustedes no son profesores de lengua, sin embargo, la gramática nos pertenece a estos docentes y estas alumnos o alumnas que compartimos tantos momentos y tantas tareas juntos. ¿Qué tiene que ver la gramática con nuestra tarea? Los dejo con el testimonio de Ignacio Bosques para que a ver si nos puede responder a esa pregunta. Ignacio, ¿por dónde empezamos? Me gustaría que usted defina lo que es la gramática. ¿Qué es la gramática para usted? La gramática es la arquitectura del pensamiento. Es la parte más importante, bueno, una de las más importantes de la lengua. La gramática no cubre toda la lengua, pero la gramática es el sistema que nos permite armar todo lo que decimos, pensamos y sentimos. No es poca cosa, ¿verdad? No, bueno, transmitir cosas, el conocimiento y la enseñanza de la gramática, la forma de entenderla y de conocerla y de hacerla llegar a otros, es un aspecto fundamental de la educación, absolutamente esencial. Bueno, no sé si este catedrático respondió a sus preguntas, pero vamos a tratar de desandarla, ¿no? De desmenuzarla y de contestarla durante esta clase y durante todas las que vienen. Llegamos a una etapa en la que estuvimos trabajando, que es la etapa de la revisión o la corrección de textos. Para eso, tanto para la traducción como para la revisión, nosotros nos valemos de distintos mecanismos de cohesión para corregir los textos de nuestros alumnos. Si bien lo explicamos en clase e hicimos distintas tareas, pensando también en la tarea 2 que tienen que responder, quiero invitarlos a compartir este video de Educatina, donde se hace un repaso de los aspectos fundamentales de la coherencia y la cohesión. Vamos a trabajar con la coherencia y cohesión textual. Para que un texto sea considerado texto, es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Vamos a trabajar en primer lugar con la coherencia. Nosotros podemos ver la coherencia en un texto si podemos designarle un asunto o un tema. Si podemos decir de qué se trata el texto. Si no podemos decir de qué se trata porque está, por ejemplo, muy confuso, eso significa que el texto no es coherente. Para que un texto sea coherente, es fundamental que los conceptos que están presentes en el texto establezcan diferentes relaciones. Una relación, por ejemplo, de temporalidad. Y también es importante que se establezca una relación de causa y efecto. Pero hay algo fundamental para que un texto sea coherente, es que no tiene que tener contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Si las tiene, es decir, si empieza diciendo algo y después dice algo completamente diferente sin ningún fundamento, no es un texto coherente. Bien, vamos a trabajar ahora con la cohesión. Cohesión.
La cohesión en un texto se va a dar a partir de una serie de elementos que se llaman mecanismos de cohesión. Lo que hacen estos mecanismos es establecer una conexión entre las ideas de un texto. Una de las características, uno de los mecanismos de cohesión es lo que se llama elipsis. La elipsis es un mecanismo de cohesión. La elipsis lo que hace es omitir un elemento que ya se mencionó anteriormente, entonces se puede reponer por el contexto. Omitir un elemento. Es decir, si yo ya, por ejemplo, utilicé una palabra o hablé de un determinado tema, no es necesario que lo vuelva a repetir, porque yo sé que por contexto ese elemento que no está dicho se puede reponer. Otro mecanismo de cohesión es la sustitución léxica, ¿sí? La sustitución léxica consiste en el reemplazo de una palabra por otra de un significado similar. Reemplazo de palabras. Por ejemplo, los sinónimos. Es decir, yo no utilizo siempre la misma palabra, sino que voy utilizando sinónimos para que no haya una excesiva repetición de aquello que estoy diciendo. Entonces, con una palabra diferente, digo la misma idea que dije con otra palabra. Bien, dentro de la sustitución hay otros mecanismos, pero no es necesario verlos ahora. Otro de los mecanismos de cohesión, otro de los elementos, son los conectores. Los conectores permiten organizar el relato, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de conectores con los que vamos a trabajar en este video. Por un lado tenemos los conectores temporales. Los conectores temporales lo que van a hacer es ubicar las acciones en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo antes, después, luego, a continuación, por último, ¿sí? Entonces ubican la acción en el tiempo. Además de los conectores temporales, encontramos los conectores adversativos. Los conectores adversativos van a mostrar una oposición entre las ideas que están uniendo, ¿sí? Entonces, algunos de ellos son pero, sin embargo, ¿sí? Lo que hacen es plantear una oposición entre dos términos. También tenemos los conectores causales. Los conectores causales van a relacionar una acción que funciona como causa y otra que funciona como consecuencia. Por ejemplo, porque, puesto que, pues, al respecto. Bien. Después tenemos los conectores consecutivos. Los conectores consecutivos van a conectar dos acciones y establecer que una es la consecuencia de la otra. Por ejemplo, en consecuencia. En consecuencia, de modo que, por eso. Y por último, vamos a ver los conectores aditivos. Los conectores aditivos van a conectar dos ideas o elementos que aportan información. Por ejemplo, y, además. Hay otros tipos de conectores también, pero en este video vamos a trabajar solo con estos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño cuadro
que resuma lo que dijimos hasta ahora. Entonces, hablamos de los mecanismos de coherencia y cohesión. Y dijimos que un texto se define por la coherencia, que tiene que ver con el orden lógico de la exposición o de la información, y la cohesión, que depende de determinados recursos, depende de recursos para organizar lo que se está diciendo. ¿Qué les pareció el video? ¿Aburrido? ¿Los ayudó? ¿Refrescó? La pregunta es, ¿aportó nueva información? ¿Nunca habíamos visto antes los conectores? Los conectores, ¿en cuál de esos 3 mecanismos que nosotros vimos en clase irían? ¿En la elipsis, en la pronominalización o en la lexicalización? Una pregunta que les dejo. Ahora los invito a que lean esa diapositiva. Esa diapositiva nos muestra una actividad pensada para niños de primaria que ayuda a trabajar la cohesión de un texto. Nos dan 3 oraciones que tienen unas repeticiones muy evidentes. Nos invitan a encerrar entre paréntesis esas repeticiones, luego a suprimirlas y ir reduciendo los textos cada vez más. Los y las invito en esta ocasión a que ustedes traten de hacer esa tarea como los niños de primaria. Les voy a dejar unos minutos, espero que pongan pausa y traten de hacer esa reducción con esas oraciones de ricitos de oro para que veamos y pongamos en práctica si es fácil o es difícil. Pero más allá de eso, una vez que hagan eso, los voy a invitar a ver otro video, porque me gustaría que quede claro que no es por una cuestión prescriptiva por la cual estudiamos gramática. No estudiamos gramática para hablar o escribir correctamente, sino de forma adecuada a la situación comunicativa, pero va mucho más allá de eso. Por eso me gustaría compartir las palabras nuevamente de Ignacio Bosques con ustedes. Fundamental sería conseguir que los estudiantes entiendan que la lengua les pertenece, punto. Bien. Y que no la vean como algo externo, accesorio, independiente, que pertenece a los demás, a los docentes, a las academias, claro, a los libros de texto. No, la lengua está dentro de ellos. Bien, que haya un sentido de pertenencia en todos nosotros. Exacto. Y bueno, por una razón y por otra, yo creo que ese sentimiento no es general. Habría que conseguir que lo fuera, y se puede hacer. O sea, yo llevo unos 40 años intentando contestar la pregunta cómo hacerles ver que la lengua les pertenece. Cómo hacerles ver que la lengua no es algo ajeno, es algo propio. Y buena parte de mi trabajo en estos años ha consistido en idear recursos para estimularlos, para atraerlos, para mostrar. Mire, cuando un profesor de ciencias naturales explica en el pizarrón la estructura del corazón, el alumno sabe que ese es su corazón. Cuando un profesor de lengua explica la estructura de las subordinadas sustantivas, el alumno piensa que no son las suyas, son las del profesor, las del docente, las de la Real Academia y las de los libros de texto, pero no las suyas. Piensa que la lengua es de otros. Claro. Y la gran necesidad de la educación, y de la enseñanza de la gramática y de la lengua en general, es cambiar esa percepción, hacerles ver que la lengua les pertenece y, por lo tanto, conocerla mejor es conocerse mejor a sí mismos. Personalmente esa visión de Bosques a mí me encanta. Trabajar con los alumnos estos aspectos debería tener como fin último darse cuenta de eso, ¿no? De que la lengua nos pertenece, es nuestra, nos ayuda a pensar, a explicarnos, a hacernos oír, pero
¿qué hacemos nosotros desde el aula? ¿Invitamos a los alumnos a hacer esas reflexiones? ¿O nuestras correcciones son como las que se ven en esa imagen, con rojos y las hago, marcando faltas de ortografía y demás? ¿Explico, reflexiono con ellos metalingüísticamente para que esos errores no vuelvan a aparecer, para que mis estudiantes se encuentren más cómodos con la escritura? ¿O simplemente la escritura, la gramática es un instrumento para que me diga un contenido? Ese es el interrogante. Ese interrogante creo que nos persigue a todos los docentes, a todos las y los docentes, independientemente si enseñamos mecánica, carpintería, horticultura, biología, física. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con los textos de nuestros estudiantes? Como van a poder ver en la diapositiva, hay 3 formas de acercarme a un texto. Casani va a decir que hacemos a nuestros alumnos, en las cuales los alumnos son pasivos o activos, en las cuales el docente da instrucciones o da solución directamente a ese problema, o lee con el estudiante el texto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá de gramática, de coherencia, de cohesión, de los momentos de la escritura y demás, me gustaría que no pierdan de vista eso. Nosotros podemos intervenir en los textos de nuestros alumnos, evaluamos los textos de nuestros alumnos, pero hay distintas formas de evaluación. La idea es que miren ese cuadro y traten de posicionarse. ¿Qué tipo de docente soy? Cuando le doy la retroalimentación a los textos de mis estudiantes, ¿en qué columnita estoy? ¿Cómo podría mejorar esa retroalimentación o ese feedback? Va a decir Anijovic. Los dejo con ese interrogante y ya que la nombré, antes de cerrar la clase, los invito a compartir las palabras de esta autora que ya empezamos a leer el año pasado sobre evaluación. Quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que hacen hoy al campo de la evaluación, de los aprendizajes, que nos hacen pensar acerca de cuáles son las preocupaciones que tenemos cotidianamente en las aulas, cuál es la agenda de temas que nos preocupa con respecto a la evaluación, dado que es una práctica muy compleja, es una práctica donde están involucrados muchos actores. Es una práctica que tiene impacto social, que tiene impacto emocional, que tiene impacto en los aprendizajes, y eso requiere mirarla desde múltiples perspectivas, desde múltiples autores, poniendo acento o focalizando en distintos aspectos que importan en las discusiones y en las investigaciones en el campo hoy. La evaluación formativa lo que pretende es contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Al mismo tiempo que intenta contribuir a esta mejora, por supuesto que impacta también en la docencia. Cuando pensamos en la evaluación formativa, pensamos en qué información necesita recibir un estudiante para poder saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, a dónde tiene que llegar o qué estándares tiene que alcanzar y cómo va a ser para lograrlo. El trabajo, el aporte sobre estas cuestiones del proceso del aprendizaje son, diría, el foco fundamental de la evaluación formativa. Si recuperamos la idea de que la evaluación formativa
pretende formar estudiantes autónomos, estamos hablando de la contribución que esta evaluación puede hacer más allá de la escuela. Son aprendizajes que los estudiantes adquieren en el marco de la escuela, pero que les van a servir para enfrentar situaciones en su vida, en su campo profesional, en su campo laboral, en su vida cotidiana, porque se trata de que se conozcan como aprendices. Uno de los aspectos que caracteriza a la evaluación formativa es la necesidad de que los docentes comuniquen con claridad a los alumnos los objetivos, las expectativas de logro, los estándares, como una manera de que el alumno aprenda autónomamente a entender qué es lo que está haciendo, por qué y cómo lo está haciendo. Un segundo aspecto de la evaluación formativa es lo que tiene que ver con la retroalimentación o el feedback, que ocupa un lugar muy relevante porque es una de las contribuciones comprobadas en distintas investigaciones que produce mejoras en los aprendizajes de los alumnos. Un tercer aspecto que nos interesa también en la evaluación formativa es cómo los docentes construyen con los estudiantes los criterios con los cuales van a ser evaluados. Este no es un tema menor. La construcción compartida de los criterios de evaluación es una contribución muy importante de la evaluación formativa, que nuevamente, en la misma línea de contribuir a que el estudiante sea conocedor de sus propios procesos, de en qué momento o etapa del aprendizaje se encuentra, por dónde tiene que avanzar y hacia dónde tiene que avanzar. Un aspecto no menor es el reconocimiento del impacto emocional que provoca toda situación de evaluación. No solo lo que tiene que ver con las cuestiones de la calificación, con la certificación, sino los aspectos emocionales en el sentido de cómo le impacta a un alumno que un docente le dé una devolución o lo califique o le dé información acerca de sus aprendizajes de modo positivo y qué impacto tiene cuando es de modo negativo. Y esto también es una cuestión que la evaluación formativa se ocupa, le interesa y hay mucho campo desarrollado al respecto. Como el tema del feedback tal vez es el tema más novedoso en términos de los nuevos aportes que hay a partir de distintas investigaciones para que el feedback efectivamente provoque mejoras en los aprendizajes, hay algunas preguntas que nos hacemos, que nos interesa indagar acerca de ellas y que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es sobre qué impactan las retroalimentaciones que un docente le puede ofrecer a los alumnos. Sabemos que impactan sobre los aspectos emocionales y esto está reconocido, está comprobado y vemos los efectos de esto en el aula, pero pensamos desde la evaluación formativa que la retroalimentación también tiene que impactar sobre la tarea, tiene que ayudar a que el alumno mejore sus aprendizajes y para eso no nos basta con que impacte sobre las cuestiones emocionales de la autoestima del estudiante, sino que impacte también en la producción de sus tareas. Una segunda pregunta que nos lleva a pensar también un poco en la historia del desarrollo del feedback es si el feedback hace foco en el pasado o en el futuro. Cuando uno le devuelve a un alumno información sobre un trabajo que el alumno ya realizó, estamos mirando sobre el pasado y por supuesto uno podría pensar que el alumno debería usar esa información en una tarea futura. Pero esto no se produce automáticamente, el alumno no necesariamente recibe información de un trabajo pasado y la usa en un trabajo futuro. Eso significa que necesitamos dar una devolución que implique que el alumno utilice esa información en futuras tareas. Una tercera pregunta que nos hacemos es si el feedback, la retroalimentación que le damos a los alumnos perdura en el tiempo, o es algo que el alumno escucha del docente, lo recibe porque se lo dijo el docente
pero y efectivamente hace alguna corrección, alguna modificación, pero de corto aliento, porque no es algo que el alumno comprendió suficientemente bien, no entendió el sentido que tiene, y entonces la pregunta es qué periodo, cuánto dura esa información que el alumno recibe. También nos preguntamos por los modos de dar feedback. Sabemos que en la comunicación importa no solo el contenido, sino también la forma como se da la información. Entonces muchas veces impacta negativamente el feedback, no por el contenido de lo que se está diciendo, sino por el modo que el docente utiliza, el sentido de oportunidad, en qué momento se lo dice, en qué situación se lo dice, en qué contexto. Y la última cuestión que nos preguntamos es qué decisiones toma el alumno con respecto a la información que recibe. Y a veces es ilustrativo una analogía que muchas veces usamos, que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno pregunta, ¿qué hace alguien cuando recibe un paquete? Y puede hacer muchas cosas con el paquete. Puede devolvérselo al remitente, puede guardarlo para abrirlo más adelante, podría abrirlo en ese momento y usarlo, podría descartarlo, ¿no? Y en realidad el alumno con la retroalimentación puede hacer cualquiera de estas cosas que haría con un paquete, y la intención es que el alumno tome esa retroalimentación, la pueda usar y que sea un ida y vuelta, un diálogo que establezca con el docente entre aquello que recibe, lo que él comprendió que tiene que hacer y cómo ese uso de ese feedback le puede servir para mejorar sus aprendizajes, que es finalmente el objetivo de la evaluación formativa. Bueno, hemos llegado al final. Espero que hayan podido establecer relaciones entre lo que expone Annie Hoich sobre la evaluación de los aprendizajes en general y sobre el feedback o la de retroalimentación que hacemos con los textos de nuestros alumnos en particular desde el espacio de competencias comunicacionales. Los felicito, han sobrevivido a la segunda clase virtual. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Un beso.